Pero la segunda persona de la Trinidad es Dios. Pues entonces no puede recibir ningún daño, porque Dios, como ser subsistente, no puede recibir ningún daño por parte del mundo. Yo creo que aquí, en este punto, Santiago y Aristarcus no se están terminando de entender. Dios de la filosofía versus Dios cristiano con rincón apologético. Vamos allá. Si yo creyera, por ejemplo, en el Dios tomista... Por cierto, que me encantan las intros que hace Aristarcus siempre de piano. Me encantan. Si me convencieran los argumentos tomistas y por lo tanto creyera en el Dios del teísmo clásico, yo estaría más lejos de ser cristiano de lo que soy ahora. Mira. Lejos. Más lejos que ahora. Sí, yo no entiendo por qué los tomistas son cristianos. O sea, los tomistas no pueden ser cristianos. El tomismo, el Dios del teísmo clásico, no puede ser el del cristianismo. ¿Estarías más lejos que en el ateísmo? Sí. No me imagino cómo se puede estar más lejos sin la idea previa de Dios no existe. O sea, no me lo imagino, te tengo que ser honesto. Una cosa curiosa, perdón, esto como apunte histórico, pero si uno mira la historia de los diferentes concilios, o sea, la historia de la evolución, la evolución doctrinal de la ortodoxia cristiana siempre ha ido de la mano con un núcleo fundamental del teísmo clásico. O sea, que se tenía como, desde un punto de vista filosófico, se era muy consciente de que el modelo correcto de teísmo era uno que centrara en torno a las ideas de la simplicidad divina, la impasibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso se hacía o se buscaba cómo compatibilizarlo con lo que se había recibido por la revelación, ¿no? Pero como esto es curioso, que nunca se tuvo como esta tentación, abstrayendo ahora de los movimientos, obviamente, que se apartaban de la ortodoxia y tal. Pero, digamos, el núcleo ortodoxo, el cristianismo conciliar, no parece que tuviera nunca la tentación de abandonar ese teísmo filosófico, ese teísmo clásico, por verlo incompatible con lo que se creía haber recibido por revelación, ¿no? Fíjate que mi ateísmo respecto al teísmo clásico sí que es de negación absoluta. O sea, yo niego. O sea, el Dios del teísmo clásico yo digo que no existe. Evidentemente, con esto no quiero ponerme como una persona intransigente, sino yo estoy totalmente abierto a la posibilidad de que yo esté equivocado y yo por eso debato con gente como tú o como Enrique y todas estas personas, porque yo quiero que me convenzan en caso de que yo esté equivocado. Entonces yo estoy abierto a la posibilidad de estar equivocado. Pero yo tengo que decir que no existe, porque mis razonamientos actualmente me llevan a que no existe y que es imposible que exista el Dios del teísmo clásico. Pero, hombre, el Dios del teísmo neoclásico, bueno, el Dios de Craig, de ciertos filósofos analíticos, yo lo único que puedo decir es que es muy improbable que exista. Por lo tanto, en ese sentido, sigo llamándome ateo, porque aunque sea un ateo probabilístico respecto a ese Dios, pero en ese sentido, hombre, pues podría ser que existiera el Dios de Craig por algún motivo absurdo y que ese Dios sea, además, el del cristianismo. Pero si yo estoy seguro de que el Dios que existe es el del teísmo clásico, entonces estoy seguro de que ese Dios no puede ser Jesús. ¿Por qué? Si quieres explico muy rápidamente por qué. A ver, ¿por qué? Porque nunca lo había escuchado, capaz que tengo algo para decir, como capaz que no, muy probablemente no tenga nada para decir. Pues porque el Dios del teísmo clásico es un Dios que tiene, entre otros atributos, muy, muy importantes y muy indisociables de su ser, el atributo de la impasibilidad. Es decir, ese Dios es impasible, no puede percibir al mundo, no puede recibir nada desde el mundo hacia él. Tú mismo me dijiste hace un tiempo, en una conversación que tuvimos, tú mismo me dijiste que en el cristianismo la idea es que Dios, envía a Jesús, que es Dios mismo, y que en el tormento de Jesús se le causa se causa un daño a un ser infinito. Por lo tanto, se causa un daño infinito porque se le causa un daño a Dios. Dios el Padre envía a su Hijo y su Hijo lo hace de manera voluntaria y presenta su vida para poder redimir al ser humano. Sí, pero ¿en qué consiste el sacrificio? En la muerte de Cristo. Pero no es una muerte real tampoco. ¿Por qué no es una muerte real?
Es decir, no es una muerte en el Dejó de sentido de respirar, que, no tuvo más signos vitales, es una muerte sí, eso. no digo en el sentido de no deja de existir. Entonces, ¿en qué Para cuestión, el, en qué para el manera? cristiano nadie deja de existir. No, por eso os digo, entonces, ¿en qué manera en qué manera es un sacrificio eso si no deja de existir? O sea, ¿qué daño está percibiendo exactamente? Eso es lo que no entiendo. ¿Y el daño te parece poco todo lo que tuvo que pasar en la pasión? Es un daño finito, ¿no? Es un daño finito hecho a un Dios o recibido por un Dios infinito. Cuando Cristo tuvo que pasar la pasión, cuando Cristo tuvo que pasar la pasión, fue seres humanos que le infringieron daño a un Dios infinito. Cristo es Dios. Sí. Solamente pero de que esta no. manera, solamente de esta manera podría de alguna manera alcanzar el grado de daño que se atentó, que se hizo en contra de la divinidad por parte de todos nosotros. Cristo. Nosotros solamente podemos, en un sentido físico, hacer un daño finito. Eso es evidente. Vale, sí. Bien, vamos a empezar por Pero, ahí. pero Sí. dentro de la teología cristiana, la encarnación afirma, la doctrina de la encarnación afirma que Cristo o Dios el Hijo posee dos naturalezas. Por ende, el daño... Y esta, perdón, es la clave. Esta es la clave. ¿Vale? Y yo creo que Santiago lo explicó muy bien en esta conversación y luego ahora cuando vuelvan a la actual me pareció que también lo consiguió explicar muy bien, pero esta es la clave. Esta es la clave, que según el cristianismo, la segunda persona de la Trinidad tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina y una naturaleza humana que asume de manera contingente en un momento de la historia. Y eso es la encarnación, ¿no? En ese acto de asunción de una naturaleza humana es el hecho de la encarnación. Entonces, bueno, vamos a continuar, pero tener esto en mente porque esa es la clave para ver que no hay ninguna incompatibilidad lógica entre el Dios del tomismo, el Dios del teísmo clásico y lo que está planteando el cristianismo, ¿no? finito que se le está haciendo en la carne a Cristo es hecho a un Dios infinito. Exacto. Entonces, Dios sufre un daño infinito. Por expandir un poquito lo que estaba comentando Santiago, el sacrificio de Cristo en la pasión y en la cruz tiene un valor infinito, no porque, digamos, el dolor alcance un grado infinito o algo así, sino porque es un dolor que está sufriendo alguien que, además de hombre, es Dios. Es un sacrificio que lo está haciendo alguien que, además de hombre, es Dios, ¿no? Por tanto, alguien que tiene un valor infinito. Por tanto, el sacrificio hecho por un ser que tiene un valor infinito, tiene un valor infinito, ¿no? Esto Tomás de Aquino en alguna parte, esto es muy bonito, ¿no? Esto es algo muy bonito del cristianismo porque en alguna parte me parece, y si no es Tomás de Aquino es otra persona, pero para que quede claro, ¿no? O sea, que la idea es que Cristo no tendría por qué haber pasado por la pasión ni siquiera por la cruz. Cristo podría haber venido al mundo, haberse hecho un corte aquí en la mano y haber dicho, y con esta sangre redimo todos los pecados del mundo. Y ese sacrificio ya habría tenido un valor infinito, ¿sí? Porque habría sido hecho por un ser que tiene valor infinito porque es Dios, ¿no? Además de hombre, porque tiene una naturaleza divina, además de una naturaleza humana. Y en ese sentido, digamos, no era necesario, ni desde un punto de vista lógico, ni metafísico, ni nada, que Cristo pasara por la pasión y por la muerte en cruz. Pero dice Tomás que fue conveniente porque de esta manera muestra, ¿no? Dios muestra la distancia hasta la que está dispuesto a llegar para redimir al género humano, ¿no? La distancia a la que está dispuesto a llegar para salvar a cada individuo humano de la perdición eterna y reconciliarlo consigo mismo, ¿no? Es decir, es como un acto de amor, ¿no? Es como Dios diciendo, yo podría haberlo hecho de cualquier otro modo, pero lo hago así para que veáis lo mucho que os amo, ¿no? Para que en la cruz brille el amor de Dios hacia los hombres. Y no solo eso, sino también la gravedad del pecado, ¿no? O sea, esas dos cosas, ¿no? Para que brille y para que nosotros veamos la infinitud del amor divino y la gravedad del pecado humano, ¿no? Pero bueno, y ahora continuemos con esta idea, ¿no? Infligido por las personas. Ese Dios es lógicamente imposible que sea el del tomismo. Es decir, el ser infinito que afirma el tomismo es un ser que no puede padecer nada porque es un ser inmutable, por lo tanto, su ser no puede verse afectado por nada, no puede verse modificado en ningún sentido, y cualquier cosa externa no puede afectarle. O sea, tú pregúntale a Agustín Echevarría, o sea, no me creas a mí, tú pregúntale al doctor Agustín Echevarría, pregúntale a Dante Urbina, el Dios del teísmo clásico es
por definición, impasible. O sea, no le afecta nada de lo que hagamos nosotros. Nada de lo que haga el ser humano puede tener ningún efecto en Dios. Lo explico así o sea, nada causado por mí puede tener un efecto en Dios. Esta afirmación me la suscribe Agustín Echivarría, me la suscribe, o sea, me la acepta Dan Turbina. Nada. Depende de cómo se entienda. Si estamos hablando de afectar causalmente la naturaleza divina, obviamente eso es imposible, porque la naturaleza divina es impasible, ¿no? Es imposible precisamente porque es puramente actual, no tiene ninguna potencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí entra en plan qué queremos decir por los distintos términos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, si por X es impasible, queremos decir que es imposible en absolutamente ningún sentido afectar causalmente a X, entonces esto seguramente sería falso para el teísta clásico. Si por X es impasible, queremos decir que X tiene una naturaleza que no puede ser causalmente afectada, entonces esto sí que es verdad. Y esto se cumple de la segunda persona de la Trinidad, desde el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene una naturaleza que no puede ser causalmente afectada, que es la naturaleza divina. Ahora, si el Hijo tiene, además de la naturaleza divina, una naturaleza humana que no es impasible, sino que es pasible, es decir, que sí que puede ser causalmente afectada, nosotros podemos hacerle daño al Hijo en su naturaleza humana, ¿sí? Obviamente no podemos hacerle ningún daño en su naturaleza divina, porque es impasible, pero sí que podemos hacerle un daño en su naturaleza humana, ¿no? Y el núcleo de la doctrina de la encarnación es que la segunda persona de la Trinidad asume una segunda naturaleza. Entonces, el Hijo sufre no en su naturaleza divina, pero sí en su naturaleza humana. Pero como el Hijo es Dios, podemos decir que es Dios el que sufre, ¿sí? Lo que pasa es que hay que entender que está sufriendo en su naturaleza humana. Venga, pues vamos a seguir. Pero bueno, tener presente, y esto lo va a decir Santiago también, pero tener presente que esa es la clave. O sea, es entender cuál es el hacedor de verdad de la proposición X es impasible. Pues el hacedor de verdad, lo que hace que sea verdad esa proposición, es el hecho de que X tenga una naturaleza que no pueda ser causalmente afectada. Pero eso es compatible, lógicamente compatible y metafísicamente compatible, al menos por lo que nosotros sabemos, ¿no? Nadie ha demostrado que sea metafísicamente imposible, ¿no? Pero eso, tener una naturaleza que no pueda ser causalmente afectada es compatible con tener también otra naturaleza que sí que puede ser causalmente afectada, ¿vale? Y esa es la clave, ese es el núcleo de la doctrina de la encarnación, tal y como la interpreta el teísta clásico cristiano, ¿no? Obviamente. Esto, por si a alguien le interesa mucho profundizar en este tema, el autor contemporáneo que a mi juicio mejor lo pone es Tim Paul. En el podcast The Classical Theism Podcast de John de Rosa, tiene varios episodios sobre eso. En YouTube yo creo que también lo podéis encontrar. Tiene un par de libros en plan Conciliar Christology o algo así, donde trata todo este tema. Pero bueno, no es algo que se haya inventado él, aunque él ha llegado a esto de manera independiente, pero también en el siglo, me parece, en el siglo XIV, siglo XV, hay algún autor, Gabriel de Biel, que básicamente lo pone de la misma manera, y yo juraría que esto se lo he leído a Tomás también, o sea que eso básicamente, o al menos la idea, es la manera en la que Tomás también explica. Tim Paul con W en lugar de la U. Las dos naturalezas de Jesús me sigue chocando en la cabeza. A ver, de nuevo, no es cuestión de entenderlo de manera diáfana, pero sí de ver que no hay contradicción lógica, que no hay imposibilidad metafísica, al menos hasta donde el crítico ha demostrado, ¿no? Que yo haga afecta a Dios. Solo Dios me afecta a mí. O sea, Dios afecta al mundo, Dios causa al mundo, pero nada que pase en el mundo tiene efectos en Dios. Dios es impasible. Por ejemplo, la impasibilidad divina. La impasibilidad, la imposibilidad de que Dios padezca o sufra nada, ¿no? Solo puede sufrir o solo puede padecer aquello que es compuesto, ¿verdad? Por lo tanto, si Dios no fuese simple, no sería impasible. Entonces, es imposible causarle daño a ese ser infinito y por lo tanto ese daño infinito del cristianismo no puede darse en el Dios del teísmo clásico. Yo por eso no me extraña que haya cristianos que acaben renunciando al Dios del teísmo clásico. Lo cual, es una novedad histórica. Es una novedad histórica, porque en toda la historia del cristianismo la base ha sido el teísmo clásico. Lo que pasa es que obviamente el teísmo clásico viene con una metafísica que es de naturaleza
aristotélico-platónica, podríamos decir, y cuando esa metafísica pues, ha sido injustamente expulsada, injustamente maltratada, injustamente pseudo-refutada por la modernidad, pues claro, como entra en crisis la base metafísica del teísmo clásico, pues los filósofos cristianos que, digamos, de alguna manera no ven cómo salvar esa metafísica, pues recurren a otras maneras de interpretar el pozo de la tradición o de interpretar lo que ellos creen que es la revelación en las escrituras. Pero esto es muy importante, esto es una novedad histórica, es una novedad histórica, ¿vale? O sea, en toda la historia del cristianismo, el núcleo, y esto se puede ver perfectamente en los concilios, donde en los distintos concilios se afirma el núcleo filosófico del teísmo clásico, se afirman atributos como la simplicidad divina, se afirman atributos como la impasibilidad, pero bueno. Porque es muy problemático y no solo por eso, sino por montones de cosas que te podría hacer aquí una lista extensa. O sea, yo lo que diría es más, esto que Aristarchus está diciendo es simplemente una contingencia histórica, ¿vale? Es una contingencia histórica derivada de una recesión filosófica. Este soy yo poniendo las cosas sin pelos en la lengua, ¿vale? Es una contingencia histórica derivada de una recesión filosófica que tiene lugar pues, en la modernidad, básicamente, en la que se abandona la metafísica clásica tradicional y se empiezan a meter en cacaos y en líos que no hay de ahí quien los saque, ¿no? Mira. Y muy argumentada y muy defendida, porque es algo que he estado mirando. Llevo bastante tiempo mirándome la Suma Teológica de Tomás de Aquino e intentando detallar cuestión tras cuestión los problemas que implica esa forma de Dios. Entonces, para mí sería muy problemático. Es algo que yo estoy intentando, porque por otra parte el tomismo me parece una cosa muy interesante. O sea, a mí me parece que las vías tomistas me parecen filosóficamente más honestas, para empezar, que otras formas de defensa de la existencia de Dios, porque siguen un recorrido filosófico que ya habían iniciado los griegos sin tener nada que ver con el cristianismo. Pero para... Sí, disculpa que te interrumpa para... Perdón, y eso que ha dicho Aristarchus es completamente verdad y es clave. Y es una de las cosas que diferencia a la filosofía medieval de la filosofía moderna, ¿no? En la filosofía moderna se intenta, digamos, empezar la filosofía sin parar atención a la tradición, ¿no? Y en el fondo eso es lo que termina generando el pitote que luego se va a convertir en la filosofía moderna y en la contemporánea, ¿no? Porque empezamos a reflexionar sin poner atención a todo lo que se ha reflexionado antes que nosotros y todo el progreso filosófico que se ha conseguido sumando esfuerzos entre los vivos y los muertos, ¿no? Y entonces todo eso lo rechazamos y, claro, empezamos a perder sabiduría a marchas forzadas, ¿no? Pero bueno, es sin más como un comentario aparte. Para reconducir el tema. No, es que me parece interesante. A ver, yo estoy estudiando tomismo, pero soy un mero amateur en el tema, así que muy probablemente en ese tema no pueda hacerte frente. Lo que sí quisiera preguntarte es, ¿qué entendés por la encarnación, por la doctrina de la encarnación? Pues esta es una pregunta muy complicada porque es algo que yo creo que los cristianos tendrían que explicarme a mí, ya que yo no entiendo. Pero ¿sabes por qué? O sea, eso es verdad, pero también si alguien está diciendo que hay una incompatibilidad lógica, también tiene que ser el que lo explique, ¿no? O sea, tiene que explicar exactamente por qué piensa eso, ¿no? Pero es verdad que es el cristiano el que también tiene que explicar lo que quiere decir exactamente con esa doctrina, ¿no? ¿Por qué te pregunto? ¿Sabes por qué te pregunto? Es porque, por dar un ejemplo, ¿no? Nosotros arrancamos esta parte de la conversación diciendo que, por dar un ejemplo, bueno, Dios ha muerto o Dios ha sufrido, y cuando decimos esas cosas estamos haciendo referencia a Jesús de Nazaret, ¿no? A la segunda persona de la Trinidad, al Logos de Dios, ¿no? Entonces, cuando vos me metés el tema de el atributo de la impasibilidad de Dios, yo digo, bien, como mi observación fue referente a la vida de Jesús, al Dios encarnado, quisiera saber qué entendés por la encarnación para poder justificar
esta objeción que estás planteando a la impasibilidad de Dios. ¿Se entiende el planteo que estoy haciendo? Porque dependiendo de lo que vos entiendas por encarnación es, desde mi humilde punto de vista, si tu objeción tiene sentido o no lo tiene. A ver, por ejemplo, yo entiendo que para un cristiano Jesús es Dios. Esto, hasta aquí voy bien, ¿no? O sea, Claro, Jesús sí. es, Jesús es es Dios. Dios, Jesús es Dios. Ahora dime tú si voy bien, ¿eh? Porque si el cuerpo de Jesús es Jesús también. Claro. Vale, entonces, bueno, aquí hay un problema porque el cuerpo de Jesús entonces es Dios. Claro, ahí es en donde está el gran misterio de la encarnación, ¿no? Sí. Que los cristianos afirmamos que la segunda persona de la Trinidad adopta naturaleza humana. Entonces, Sí, por bien. eso todo daño que se le provoque al cuerpo físico de Cristo se le provoca a Dios. Exacto. Me parece muy bien lo que planteas. Entonces, fíjate, con eso que estás diciendo, De nuevo, pensad, o sea, la doctrina es que el Hijo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, ¿no? Y una naturaleza humana. Entonces, cuando el Hijo sufre, sufre en su naturaleza humana. ¿Sí? No sufre en su naturaleza divina porque la naturaleza divina es impasible, cosa que significa que es imposible afectarla causalmente, ¿no? Por tanto, sufre en su naturaleza humana. Pero el Hijo es Dios, porque tiene la naturaleza divina y es idéntico con la naturaleza divina, ¿no? Entonces, si el Hijo sufre en su naturaleza humana y el Hijo es Dios, pues Dios sufre. O sea, al final esto es lo que se llama la conversión de los idiomas o algo así, la conversión idioma, no sé cómo es en latín, da igual, ¿vale? Pero que lo que puedes, o sea, cuando estás predicando algo de Jesús, hay que desambiguarlo y plantearnos, vale, lo estamos predicando de él según su naturaleza humana o según su naturaleza divina, ¿no? Entonces, cuando decimos que Dios sufre, ¿no? Cuando decimos que el Hijo sufre, sí, sufre, pero en su naturaleza humana. Pero como es Dios, podemos decir que Dios sufre, ¿sí? Lo que pasa es que no sufre en la naturaleza divina, sino en la naturaleza humana asociada a la persona del Verbo, ¿no? A la persona del Hijo. todo daño. Claro, hay dos opciones que yo veo aquí. Aquí hay una persona, es una persona con dos naturalezas. El daño se le... War, ¿no? Que pregunta, ¿pero el daño no se le hace a la naturaleza humana? O sea, el daño se le hace a la persona del Hijo en su naturaleza humana, ¿sí? Igual que cuando yo te pego a ti, yo el daño te lo estoy haciendo a ti, no se lo estoy haciendo a tu cuerpo, a tu naturaleza, ¿sí? Te lo estoy haciendo a ti en tu naturaleza, pero te lo estoy haciendo a ti. Si el Hijo es impasible e inmutable, ¿cómo puede llegar a encarnarse? Vale, esta es otra pregunta importante e interesante. O sea, lo de impasible no me parece que sea el atributo que tenga que ver con esto, ¿no? Inmutable sí. Pero inmutable, ¿qué significa? Inmutable significa tener una naturaleza que no sea susceptible de cambio intrínseco. Y eso el Hijo lo cumple porque tiene la naturaleza divina, que al ser acto puro, bla, 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 bla. Pero la inmutabilidad es compatible con lo que se conoce como cambios de Cambridge, ¿no? Que son cambios que podríamos decir puramente extrínsecos. Un ejemplo clásico. Sócrates es más alto que Platón, pero ahora Platón crece, sobrepasa a Sócrates y ahora Sócrates es más bajo que Platón. Entonces, eso es un cambio, pero se llama un cambio de Cambridge porque es un cambio puramente extrínseco de Sócrates, porque Sócrates en sí mismo no ha cambiado, lo que ha cambiado es Platón. Entonces, esta es la noción clave para entender también esto de cómo puede encarnarse, ¿no? Entonces, no hay cambio en la naturaleza divina, sino que hay cambio en la naturaleza humana que pasa a ser asumida por la persona del Hijo. Otro ejemplo muy clásico de cambio de Cambridge, de cambio puramente extrínseco. Yo me pongo a pensar en un árbol, ¿vale? O sea, yo no estaba pensando en el árbol. Entonces, ahora me pongo a pensar en el árbol, ¿vale? Pues antes era verdad que el árbol no estaba siendo pensado por mí y ahora es verdad que el árbol está siendo pensado por mí y eso es un cambio en el árbol, pero no es un cambio intrínseco en el árbol, porque el árbol no ha cambiado, no ha ganado una propiedad. Es un cambio puramente extrínseco de cómo yo estoy siendo relacionado al árbol, ¿no? Entonces, todo el cambio se ha dado de mi lado, no en el lado del árbol.
Entonces, aquí es lo mismo, ¿sí? Todo el cambio que sucede en la encarnación se da del lado de la naturaleza humana de Cristo, no de la naturaleza divina. No hay un cambio intrínseco en la naturaleza divina, sino que es un cambio puramente extrínseco, es un cambio de Cambridge. El daño no se le está haciendo a particularmente la naturaleza de la deidad, ¿no? A ver, no se puede separar. Ojo, no quiero caer en herejía. No es que se pueden separar. Tal vez llego tarde, ya lo habéis comentado, tal vez se comentará el viernes, pero no me queda claro qué es la naturaleza de X en este caso, sí. O sea, naturaleza, tal y como se entiende de manera técnica en esta discusión y tal y como se entiende en los concilios que tratan de este tema, es como algo concreto, ¿vale? O sea, naturaleza podríamos decir que tiene como dos sentidos. Un sentido abstracto, en el sentido, ¿no? La naturaleza humana. En un sentido abstracto es lo que tú, yo, Pedro y María compartimos, ¿no? El universal de humanidad que instanciamos todos, ¿no? Ese sería como el sentido abstracto de naturaleza. Pero luego tiene un sentido concreto que es como esto concreto, esta carne, estos huesos y esta alma, ¿no? Este cuerpo y esta alma, este compuesto, esta sustancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, concreta. Entonces, cuando se dice que Jesús, el Hijo, asume una naturaleza humana, se está diciendo en este segundo sentido concreto, ¿no? Es decir, que lo que asume es un compuesto de alma y cuerpo, ¿no? Asume un cuerpo vivificado por un alma racional, ¿no? Que es como lo dice, por ejemplo, Cirilo, me parece. Vale, entonces, en el sentido abstracto, Aristarcus y yo compartimos la naturaleza humana, ¿sí? Porque ambos compartimos el universal de humanidad que ambos instanciamos. En el sentido concreto, la naturaleza humana de Aristarcus es distinta de mi naturaleza humana, porque la naturaleza humana de Aristarcus es su cuerpo y su alma, mi naturaleza humana es mi cuerpo y mi alma. Ni nada por el estilo, pero aquí hay, por eso es que le llamamos misterio, ¿no? Aquí hay un Dios encarnado y su sufrimiento, padecimiento, dolor es propio de haber adoptado una naturaleza humana. Entonces, Él vive nuestras debilidades, Él sufre nuestras penas. Es en ese sentido cuando yo digo de que Dios ha sufrido, que Dios ha llorado, y tengo que ser honesto, y perdón, no quiero romantizar un debate acá, ¿no? Pero por eso es que cuando a mí me preguntan cuál es el pasaje bíblico que más te gusta, es el pasaje del Evangelio de Juan cuando dice Jesús lloró, ¿no? Aquí estamos viendo a la deidad como mostrando esa empatía con el sufrimiento humano y padeciendo las mismas debilidades que los seres humanos, pero padeciendo a raíz de que se ha encarnado. Si no hubiese estado encarnado, dicho sufrimiento no podría haber sido provocado, evidentemente. Claro, lo que pasa es que yo veo dos opciones y las dos creo que son problemáticas. Una es que, como tú dices, porque esto me lo han planteado también, ¿no? Eso que has dicho tú de que el daño se le hace a lo mejor a la naturaleza humana de Jesús, pero en ese caso a lo que se le está haciendo daño es a un cuerpo humano y por lo tanto finito. Si a lo que se hace daño en cambio es a la naturaleza divina, entonces sí que sería infinito, pero paradójicamente esa es a la que no se le puede hacer daño. Es decir, a la que se le puede hacer daño, a una cosa, a un ser humano se le puede hacer daño. Lo que pasa es que no se le puede hacer un daño infinito, porque si es un cuerpo físico, es un cuerpo finito en todos los sentidos, y al ser infinito, que es el propiamente divino, a la naturaleza propiamente divina, es a la que no se le puede hacer ningún daño porque es inmutable, porque no puede percibir nada. Es que, a ver, el que está recibiendo el daño en todo caso es la segunda persona de la Trinidad. Claro, y aquí es donde, o sea, es por donde yo tiraría también, ¿no? O sea, estás crucificando al Hijo, ¿no? A la segunda persona de la Trinidad. Obviamente lo estás crucificando en su naturaleza humana, ¿no? Cristo sufre no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Bueno, pues entonces no es un daño infinito. Entonces no es un daño infinito. Pero la segunda persona de la Trinidad es Dios. Entonces no puede recibir ningún daño, porque Dios, como ser subsistente, no puede recibir ningún daño por parte del mundo. Pero nuevamente, pero está bien, pero lo que a mí me parece que como que estás pensando en Dios
como, a ver, no me sale quizás la palabra correcta, es como que es muy, al menos para mí muchas veces es muy difícil hablar de Dios en estos términos, ¿no? Yo creo que aquí, en este punto, Santiago y Aristarcus no se están terminando de entender. O al menos quizás Santiago no está terminando de dar en el clavo con cuál es exactamente la respuesta o lo que a mí me parece que es la respuesta. Porque Aristarcus tiene razón, y esto lo vamos a comentar el viernes, pero tiene razón que si ser impasible significa no poder sufrir en absoluto, de ningún modo, punto, no me hables más, ningún daño, ¿sí? Entonces, si decimos que Jesús es impasible y sufrió, eso es contradictorio. Ahí Aristarchus tiene razón. Pero el punto, o lo que yo diría, y lo que algunos autores han dicho, por ejemplo, esto es lo que propone un autor que a mí me gusta mucho en este tema, que es Timothy Paul. Timothy Paul. Él lo que plantea es que hay que revisar las condiciones de verdad de los predicados pasible e impasible. Impasible no puede significar lo que hemos dicho antes. Impasible tiene que significar tener una naturaleza que no puede ser causalmente afectada. Y a su vez, pasible tiene que significar tener una naturaleza que puede ser causalmente afectada. Entonces, si entendemos los términos, los predicados de esta manera, y es así como parecen estarlo entendiendo los distintos concilios en la tradición, si lo entendemos de esta manera, si hay algo que tenga dos naturalezas, podrá ser pasible e impasible, porque podrá tener una naturaleza que no pueda ser causalmente afectada, la divina, y entonces cumplirá las condiciones para ser impasible, y podrá tener también una naturaleza, la humana, que sí pueda ser causalmente afectada, y por tanto cumplir las condiciones para ser pasible, ¿sí? Por tanto, algo con dos naturalezas podría cumplir las condiciones para ser tanto pasible como impasible, sin contradicción. No sé si se entiende, ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Estamos hablando de un Dios encarnado, de Dios encarnado, no. Es decir, de Dios, o sea, de alguien, el Hijo, que tiene dos naturalezas. La divina, por la cual es Dios, y la humana, ¿no?, asociada a él, asumida, es el término técnico, asumida, por la cual es hombre, ¿no? Es difícil de entender. Sí, totalmente, ¿vale? Yo nunca voy a decir que esto sea fácil de entender. Totalmente. Es difícil de entender. Ahora, creo que si uno lo entiende como lo estoy diciendo yo, la objeción de que estamos cayendo en contradicción no se sostiene. Se disuelve, vamos a decirlo así. La objeción de que la cristología conciliar es incoherente o es un conjunto de proposiciones, afirmaciones incoherentes e inconsistentes, no se sostiene. De la realidad de la segunda persona de la Trinidad preencarnada, ¿está bien? Estamos hablando de un Dios encarnado, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad adoptando naturaleza humana. Por ende, lo que le pase a la naturaleza humana que ha adoptado la segunda persona de la Trinidad lo afecta a esta segunda persona de la Trinidad, no como si se le pudiese hacer algún daño a Dios, por así llamarlo, sino que esta naturaleza humana ahora es adoptada por esa persona. Es a raíz de eso que se cree que Dios ha sufrido y podríamos ir más, ¿no? Dios ha muerto. La naturaleza de Dios no se puede extinguir, pero el cristiano afirma, o muchos cristianos, porque hoy por hoy ya algunos no lo hacen, dice Dios ha muerto. ¿Pero por qué? Porque evidentemente el cuerpo ha muerto, y como el cuerpo ha sido encarnado por la segunda persona de la Trinidad, lo que le pasa a esta segunda persona. Sí, pero a ver, nuevamente, es que no le está pasando a un ser, o sea, o le está pasando a un ser infinito o no le está pasando a un ser infinito. Hay una de las dos opciones. Tú dices... Este ser infinito es la persona. Es la persona física, el cuerpo físico. No, es la persona, independientemente de la naturaleza en sí. Evidentemente, a partir de la encarnación hay una naturaleza humana que esta segunda persona de la Trinidad adopta, pero no requiere para ser persona adoptar cuerpo. ¿En qué sentido es infinito? Porque si es infinito por ser Dios, entonces por ser Dios es impasible. O sea, si es infinito por tener los atributos divinos, entonces por tener los atributos divinos es impasible y no puede sufrir daño. O sea, ahí está el problema. Es que, a ver, Santiago, es que
toda la filosofía en la que está sustentada el tomismo no estaba preparada para el cristianismo. Es una filosofía que empieza con Aristóteles y Sí, que lleva a un motor inmóvil, a un acto puro, pero que no estaba preparada para que después metieran lo que para mí, sí, con sí, todo el sí, te respeto, entiendo. es las ideas cristianas, ¿no? Digamos. A mí, honestamente, me sorprende lo bien que encaja. Obviamente hay que hacer mucho trabajo. Obviamente hay que, digamos, aclarar mucho las cosas, aclarar mucho los términos, pensar mucho tal. Pero a mí me sorprende muchísimo lo bien que encaja una metafísica aristotélico-platónica con luego el resto. O sea, lo fácil que se presta esa metafísica a ser extendida de manera teológica. O sea, a ser extendida a un análisis de lo que se ha revelado de la teología revelada. A mí me sorprende. Y bueno, esto me hace pensar que, bueno, también es como parte del plan providente de Dios, ¿no? De que, bueno, pues que haya esta metafísica preparada para cuando llego yo, inauguro el cristianismo y tal, y que haya esta metafísica ya preparada para que se pueda realmente dirimir bien o ir dirimiendo bien los distintos matices de lo que ha sucedido aquí en la encarnación, ¿no? Así me sorprende. La mitología, para mí, es la Lo que mitología pasa cristiana. a mí, Sí. desde mi humilde punto de vista, lo que pasa es que creo que estás separando y haciendo el análisis de lo que le ocurrió al Logos, separando la naturaleza humana de la naturaleza divina. Y esto es Vale, algo de que los acuerdo. cristianos no hacemos, ¿no? No podemos hacer una separación de la una y de la otra. Por eso es que ahí llega el punto en donde los cristianos decimos por fe, esto es misterio, pero es lo que Bien. creemos. Perfecto. No sé si tenéis alguna duda. Obviamente el viernes vamos a profundizar más en este tema y además tendremos a Aristarchus con nosotros para poderlo comentar.